Cuando nosotros hacemos una investigación, es bien importante que tengamos claro que existen muchos tipos de investigación. ¿Sí? Quizá nosotros nos hemos acercado mucho más a investigaciones en las que vamos a alguna página de internet, algún libro, tomamos información, la unimos y de repente ya tenemos un nuevo texto al que le llamamos nuestra investigación. ¿Sí? No quiere decir que esté mal. Sin embargo, existen ahora algunas diferencias que tenemos que tener en cuenta gracias a nuestro proceso de aprendizaje. ¿Sí? Primero, hay que tener en cuenta que nosotros podemos tener diferentes tipos de fuentes. Eh, ¿Qué es una fuente? ¿Quién me dice? ¿De dónde obtuve cierta información? La fuente es el lugar donde brota la información. ¿No? De manera alegórica hacemos como una fuente donde brota agua, también tenemos una fuente donde brota información, ¿no? Que le llamamos de esta misma manera. Bueno, eh, nosotros podemos tener tres tipos de fuentes. ¿Sí? La primera fuente es, a ver, vamos a ver, les voy a poner un ejemplo. Yo puedo investigar eh, la extracción de algún mineral. ¿Sí? Vamos a poner el, eh, vamos a poner mejor algún mineral como el calcio. ¿Qué te parece? A ver, ustedes me dicen si estoy bien o mal. La información sobre el calcio la puedo obtener si voy a alguna mina. ¿Puedo obtener cierta información si voy a una mina? Sí, ¿no? Sí. Si yo tengo algún aparato donde puedo ir recabando y analizando ciertos datos, seguramente puedo obtener información ahí. Ahora, si yo trabajo en un laboratorio, ¿puedo obtener información sobre el calcio? Sí, claro que sí. Puedo hacer ciertas cosas para reproducir o repetir las condiciones que tiene en la mina o en algún otro lugar en lo exterior. Ahora, si yo voy a internet o a la biblioteca y ahí podría obtener información sobre el calcio, sí, sí, claro que sí. Básicamente nosotros tenemos tres tipos de fuentes de información. Las fuentes, bueno, tenemos, vamos a ponerlo aquí, dos tipos de fuentes. Fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son en las que yo obtengo información de primera mano, nadie me lo tiene que explicar. ¿Sí? Y las fuentes secundarias es donde yo no veo el fenómeno, no veo las cosas, no compruebo yo con mis sentidos, pero alguien más lo hizo y yo puedo obtener esa información gracias a que alguien más ya investigó. ¿Sí? De estas tres, ¿cuáles serían primarias y cuáles secundarias? ¿O cuál sería primaria y cuál secundaria? Ir a la mina es una fuente primaria. Ir a la biblioteca de internet es secundaria. Y en el laboratorio es primario también, ¿verdad? Yo mismo estoy teniendo ese contacto. Oigan, y por ejemplo, si yo leo el periódico y veo la información sobre algún accidente, ¿eso es primario o secundario? Secundario. Alguien más lo investigó, lo vio y ahora me lo comparte de una manera detallada. Ojo con esto. Si yo voy pasando y veo que hubo un choque, no qué está sucediendo, ya pasó. Y entonces hay una persona y le pregunto, oiga, ¿qué pasó? Y me dice, no, pues yo estaba en, aquí en la tienda y de repente salí y vi que venía este carro. ¿Es secundario o es primario? Ojo, cuando existe el testimonio de alguien que lo vio de primera mano, lo consideramos todavía como fuente primaria. ¿Sí? Hay que tener bien claro esto. A pesar de que no soy yo quien está teniendo el contacto con el eh, fenómeno que estoy investigando, sí estoy teniendo contacto con la experiencia de la persona que lo tuvo. ¿Sí? Es decir, aunque no lo vi, no tomo en cuenta que lo que estoy investigando es esto. Lo que estoy investigando es a esta persona que tuvo un contacto y que tiene un testimonio, por lo tanto lo consideramos todavía fuente primaria. ¿Sí?
Entonces, ¿queda claro lo que es fuente secundaria y fuente primaria? Muy bien. Ahora, según los tipos de fuente que tengamos, nosotros vamos a poder tener tres tipos de investigaciones. Investigación experimental, de campo y documental. ¿Sí? Experimental, de campo y documental. Así, antes de que yo explique, yo pienso que algunos ya podemos ir asociando. ¿Cómo creen ustedes que sería una investigación documental? Yo puedo ver las noticias. ¿Es una fuente de qué tipo? Secundaria. En algún libro, porque los libros son fuentes secundarias o primarias. Secundarias. Cuando yo me baso en fuentes secundarias, entonces tengo una investigación documental. Yo voy a los documentos. Yo voy a artículos científicos, a revistas, a libros, a páginas de internet especializadas. Y entonces no necesito yo ir a China para poder investigar sobre China, ¿no? Lo hago desde los documentos, una investigación documental con fuentes secundarias. Ahora, si yo voy al río, por ejemplo, para investigar cuáles son los niveles de contaminación, me llevo ciertos aparatos para medir los sedimentos que hay en el agua y puedo ver según la cantidad de agua cuántas partículas extrañas tiene. Eso es una investigación de qué tipo? ¿De campo, experimental o documental? De campo, ¿sí? Le llamamos de campo cuando yo voy al lugar en el que suceden las cosas. ¿Sí? Si yo quiero investigar sobre una escuela, vengo aquí a la escuela y entonces veo cómo suceden los procesos educativos. Si yo quiero investigar sobre la iglesia, pues voy a los lugares donde se llevan a cabo los actos de piedad o religiosos de cualquier tipo. Eso se llama investigación de campo. Voy al lugar en el que suceden los hechos. Y la investigación experimental es cuando yo no voy al lugar donde suceden los hechos, pero soy capaz de controlar las variables para reproducir los hechos. ¿Sí? Por ejemplo, eh, a ver, hay, eh, por ejemplo, las reacciones como para obtener el hidrógeno, por ejemplo. En la naturaleza se dan reacciones para que se libere hidrógeno de alguna manera. Sí, seguramente que sí. Debe de haber algunos momentos en los que naturalmente se produce hidrógeno. Pero seguramente me parecerá muy difícil encontrar justamente en qué momento, en qué lugares, bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones voy a poder encontrar esto en la naturaleza. ¿Qué es mejor para mí para investigar eso? Ir a un laboratorio donde puedo controlar la temperatura, la presión, los contaminantes, cerrar un espacio, por ejemplo, y puedo controlar esta parte para decir, no necesito ir al lugar donde se produce el hidrógeno de manera natural, porque yo puedo agregar ciertas sustancias para ver cómo se libera. En la investigación experimental yo controlo las variables. O por ejemplo, si yo quiero investigar sobre la violencia intrafamiliar, ¿qué será mejor? Eh, ¿Experimental o de campo? ¿Por qué? Como violencia interfamiliar. Intrafamiliar. Entonces, en el experimental, aunque tengas todos los campos, no, todo tu lugar a favor, es algo, no sé, pues yo diría que sería un poco feo. Ok, a ver, vamos a ver. Le explico cómo sería entonces, para no ir confundiéndonos con esto. Si yo quisiera hacerlo de manera de campo, tendría que ir al lugar, ¿no? Quedarme a vivir en una familia donde exista y entonces ir observando y anotando las cosas que suceden, ¿no? Llevar una bitácora y decir, este día pasó esto, así, así, y estar. eh, bueno, existen muchos tipos de observación, puedo observar desde afuera o participar o no, pero, por ejemplo, sería una opción, ¿no? Yo estoy desde afuera, vivo en esta casa, pero solamente me doy cuenta de las cosas, las anoto
y de esa manera investigo, ¿no? Obtengo esta información nueva. Pero, por ejemplo, si yo tengo la opción de tener conocimiento sobre psicología, por ejemplo, entonces le digo a este niño, digo, a ver, ven, vamos a platicar, ¿no? Y le aplico algunas pruebas, algunos test, y entonces puedo conocer su, su forma de sentir o de ver las, este fenómeno, no en el lugar donde están los hechos, sino desde un lugar en el que yo controlo la situación, ¿no? Estás en un consultorio psicológico, estás conmigo, vamos a preguntar solo sobre estas cosas y entonces obtengo información controlando las variables, ¿no? Sin que haya, propiamente, sin que se repita la violencia, puedo conocer cosas, ¿no? Si yo le pregunto, ¿sí? Hasta aquí, ¿hay dudas sobre lo que es investigación documental, experimental y de campo? ¿Sobre fuentes primarias y secundarias? Es sencillo, ¿verdad? Muy bien.